Buenas noches, amigas, amigos que han venido siguiendo las actividades del Instituto Almaguer por nuestro canal de YouTube. Esta noche, como prometimos hace ya varias semanas, estamos presentando otro de los libros publicados por Ediciones Omagno, el sello editorial de nuestra institución. Hoy, 10 de octubre, aniversario del inicio de la última etapa de las guerras independentistas de América Latina en el siglo XIX, con el estallido de la Guerra de los 10 años en Cuba. En la madrugada del 10 de octubre de 1868, el padre de la patria cubana, Carlos Manuel de Céspedes, y un grupo de compatriotas dio el grito de independencia de Cuba y al mismo tiempo proclamó la libertad de sus esclavos. Comenzaba un periplo que duraría 10 años de ardua batalla para lograr el objetivo supremo, que era la fundación de la nación cubana y la abolición de la esclavitud, al mismo tiempo dar una nueva nación al concierto de los pueblos libres. Esta noche, en homenaje a este aniversario de la gesta independentista del 10 de octubre de 1868 y a los hombres y mujeres que en esa contienda aportaron lo mejor de sus vidas, estaremos presentando el ejemplar, la parte número 1 de una colección de textos que tendrán como título Relatos de Nuestra América. En el día de hoy estamos dando inicio a esta colección que busca procurar un acercamiento desenfadado, pero no por eso menos profundo, a acontecimientos que han sido poco comentados o poco divulgados dentro de la historia general de América Latina y el Caribe, y que sin embargo marcaron pauta, defendieron determinada proyección latinoamericanista de las gestas en distintos momentos de ese siglo glorioso que fue el siglo XIX, el siglo de las luces de América Latina. En la noche de hoy estoy presentando al doctor Wilfredo Padrón Iglesias, director académico del Instituto Almaguer para la Formación Humana Integral, y además Wilfredo, que es graduado en estudios socioculturales, doctor en ciencias históricas por la Universidad de La Habana, ha hecho posgrados en varias universidades, al mismo tiempo artículos suyos han visto la luz en diferentes publicaciones de América Latina y Europa, y además es el autor de un libro que estaremos presentando aquí próximamente, que se llama Cuba en la hora cero de la independencia norteamericana. Con la presentación de la primera parte de Relatos de Nuestra América, los dejo en compañía del doctor Wilfredo Padrón Iglesias. Adelante, Wilfredo. Buenas noches. Agradezco la oportunidad de participar en la presentación del libro ya mencionada por su autor, Relatos de Nuestra América, en su primera parte. Cada libro nuevo es un nacimiento, es llevar a la luz conocimientos desconocidos o poco conocidos, vistos de un ángulo novedoso, sistematizados en un solo volumen y valorados desde un prisma personal. Y todo eso pudiéramos decir que está en este nuevo libro del profesor Carlos Rodríguez Almaguer. Su mérito es destacable, además, porque en sus páginas se devela la preocupación de su autor por la historia, el presente y el futuro de lo que hoy conocemos como América Latina. La primera muestra de ello está en su título, ya que al elegir la denominación Nuestra América, trasciende lo geográfico y se identifica con las sabias más importantes de esta región, las que emanan de sus raíces históricas y culturales. El análisis que se realiza a través de sus artículos puede ser identificados en tres grandes líneas, que comienzan con uno de los hechos más paradigmáticos de la historia americana y universal, la llegada de los europeos al continente. Este texto inicial, manejado con acierto y firmeza de criterios, es la puerta que abre la llegada a otros temas, también polémicos como el primero, como las primeras manifestaciones de descontento con el orden colonial impuesto en nuestra América y el papel jugado por una de las figuras más importantes en su etapa precursora y en la primera etapa de la independencia, se refiere a Francisco de Miranda. Estos temas, englobados en lo que pudiera denominarse para algunos autores la primera fase de la independencia hispanoamericana o su etapa precursora, son analizados adecuadamente por el profesor Carlos, ya que su análisis supera en lo que en no pocas ocasiones ha sido analizados en un contexto que se separa
de la verdadera historia y la relación con otros eventos posteriores. Me refiero a las ocasiones en que han sido magnificados, digamos, y leídos, separados de ese contexto en que se va fraguando las ideas, en que se van consolidando las aspiraciones de un pueblo a ser libre y que se va a concretar posteriormente, unos años después, con la gesta independentista latinoamericana o nuestroamericana, como diríamos con Martí y ahora con el profesor Carlos Rodríguez Almaguer. Me parece un análisis en estos temas iniciales, en esta primera línea, pudiéramos decir, que está adecuada a los tiempos que hoy leemos de la historia y que pudiéramos decir que son más certeros, más adecuados a la visión de ponderar estos primeros acontecimientos. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, con la figura de Francisco de Miranda y cuál es su papel en este contexto? O las rebeliones que se dan a finales del siglo XIX, XVIII, disculpen, y que tienen una trascendencia, pero sobre todo relacionadas con el ordenamiento colonial, con las reglamentaciones que había en ese entorno, y no como algunos autores consideran y le dan, digamos, una visión mucho más allá de lo que se propusieron sus propios protagonistas. Esto es adecuado el análisis y además yo creo que aporta una visión que descansa en un profundo conocimiento que ha demostrado a través de estas líneas. La segunda acápite, pudiéramos decir, la segunda parte está dedicada a la independencia de nuestra América y sus principales representantes. El engarce con la anterior pudiera estar, y creo que está, en la figura de Miranda, porque no solo es el precursor, que es sin duda su título más conocido, sino que además Miranda participa en la primera etapa de la independencia de Venezuela. Recordemos que es actor fundamental en lo que se conoce como su primera república. Es Miranda quien participa, quien se convierte en generalísimo, quien está en la firma de esa primera constitución, y por tanto la figura de Miranda representa ese engarce que hay entre esta etapa precursora, todo lo que había hecho él anteriormente en Europa y Estados Unidos, y el inicio de esa gran gesta que culmina a mediados de la década del 20 con la liberación, la expulsión de España de todos los territorios, pero precisamente es Miranda quien permite entender ese tránsito, puesto que en esta primera participa y tiene una labor destacada, como ya dije, en su región natal, en su Venezuela. En el análisis de este libro que se presenta y que el profesor Carlos realiza de manera adecuada, no solo se refiere a Miranda como la figura precursora y participante en esta gesta, sino también a otras figuras liminares y que todos sabemos que tienen una gran relevancia, Bolívar y San Martín. Pero mucho más allá, digamos, de lo que en contexto de fecha se refiere, o en el cierre de fecha que son tan simbólicas en la historia, pero que a veces no permiten entender los procesos cuando son sobre todo de larga duración, como es el caso de México, bueno, el profesor también incorpora la figura de Benito Juárez, que es la figura que simboliza ese gran proceso que se da en México y que también es considerado parte de la independencia, tomando en cuenta que esa primera etapa, la cual había empezado con al calor de la independencia de otros países, bueno, no concluye de la manera en que concluye la radicalidad, digamos, en la trascendencia que termina en la gran parte de América continental. En México es un poco diferente y por tanto los historiadores analizan y prefieren tomar este cierre que le da el Benemérito de las Américas, así reconocido Benito Juárez como una de sus figuras fundamentales y todo el proceso que en él se simboliza, que por supuesto no es solo la figura, pero es la figura fundamental, la personalidad fundamental de este proceso que se da en México y que forma parte también de la independencia, vista desde una larga duración, vista desde un largo ciclo, como es, yo creo, acertadamente verla. Y como cierra en las páginas esta segunda línea, pudiéramos decir, del texto que nos propone el profesor Carlos. Además, hay una tercera línea que bien pudiera ser la que cierra esta presentación que nos hace a través de este libro y que está dedicada, yo creo, a un contexto menos conocido, sobre todo por su atemporalidad y las singularidades que presenta frente a la América de la independencia continental, a la independencia que se cierra en la segunda mitad, digamos, de la década de 1820 y que está dedicada a esta tercera línea, a las Antillas. ¿Qué pasó en este contexto? ¿Cuáles son las figuras principales? ¿Cuáles son los hechos que se recogen en esa etapa? ¿Y por qué entonces tienen sus propias singularidades? Yo creo que son elementos que están recogidos en estas páginas del libro y en otros libros que son imprescindibles a leer. Pero sobre todo la importancia de esta tercera línea, pudiéramos llamarla así, es una apreciación personal, es por supuesto la capacidad del autor de englobar, de engarzar estos contextos diferentes en cuanto a época, pero no en cuanto a propósito de redención humana, en cuanto a figuras que están, como ya dije,
participando en cada uno de ellos. Vemos por caso el tratamiento que se le da. Para mí un aspecto central y destacable es esbozar dos procesos que están distantes, como ya dije, en el tiempo, pero que están unidos. Tan así como la Guerra Restauradora Dominicana, que se da en una etapa de la década del 60, y el inicio en esa misma década de un proceso de liberación de la isla de Cuba, que como todos sabemos había quedado en manos de España luego de la retirada del poder colonial del dominio continental, había quedado sobre todo en Cuba y Puerto Rico, y de alguna manera en Dominicana, puesto que después lo que se conoce como la Guerra de Restauración viene a eliminar ya definitivamente la ocupación española que se había dado después de un periodo de Primera República en esta isla. Por tanto, son dos procesos que parecen distantes, que tienen singularidades que los separan irremediablemente, pero como podemos apreciar en las páginas que se leen en este libro, no es así. Hay raíces profundas que lo vinculan, que más allá de haber coexistido en el tiempo, vinculan a través de las figuras que participaron, a través de las estrategias de guerra que se siguen en la Guerra de Restauración y que están presentadas por el profesor Carlos en un análisis sobre el manual de guerra de guerrilla de Matías Ramón Mella, y que este manual o estas ideas sirven como guía para la liberación en Cuba porque eran condiciones muy similares. Eran hombres además que luego de haber participado acá en la Guerra de Restauración, encabezando esa playa de héroes de la figura de Máximo Gómez, pero no solo él, hay muchos otros que lo acompañan, bueno, también participan en la guerra en Cuba y llevan esas sabias, llevan esas experiencias de liberación acá hacia un nuevo territorio en el que la esclavitud es la piedra de toque que hace saltar en sus mentes la necesidad de que aquello no había terminado, incluso la necesidad de enfrentarse a España, que ya no era tal y como la concebían, sino que era una potencia continua y esclavista, y tanto esa era otra guerra que librar. Así vemos que en Cuba se suman una serie de dominicanos a esta etapa que se inicia en Cuba, como ya se dijo, el 10 de octubre de 1868, y que tiene, si bien tiene una guerra que podemos decir de 10 años, aún así después del 78 se mantiene un espíritu, se mantiene una necesidad, porque esta guerra no queda con la victoria, y por tanto incluso tiene una salida, como dijera Martí, no la espada no la quitó España de la mano, sino que la dejamos caer los propios cubanos, porque son precisamente los factores internos quienes llevan a la terminación de esta guerra y a firmar un pacto que en verdad era bastante vergonzoso, digamos, deshonroso, porque no hacía justicia a los 10 años que se habían librado de combate en las maniguas cubanas. Por tanto, esta continuidad que se da después del 78, después de terminar esta guerra de 10 años, está patente en las conspiraciones, en las figuras que están todavía pujando porque reinicia la guerra, y esto es una realidad. Claro que con la titánica labor de Martí, con la guía todavía de Máximo Gómez, que viene a ser el generalísimo en la próxima contienda, con la decidida actuación de los Maceos, encabezando por Antonio, vuelve a iniciar este periodo en el 95 y culmina, no opacado por la intervención norteamericana, porque cuando analizamos esta guerra, que es más breve, es más cruenta, pero es más fulminante, digamos, porque abarcó el territorio nacional, porque se sumó toda Cuba en pie de guerra. Bueno, claro que está opacada por la intervención norteamericana, pero eso no quiere decir que fue menos el mérito de los patriotas que lucharon, que fue menos el mérito organizativo de Martí, o el liderazgo de Maceo y Máximo Gómez. Este hecho, que hoy conmemoramos además por ser 10 de octubre, está profundamente enlazado con la independencia hispanoamericana en su sentido continental y en su etapa que puede ir de 1810 hasta 1825, y también con la Guerra de Restauración Dominicana. Es un contexto en que se da una liberación que tiene un mismo propósito, que tiene actores similares, que tiene aspiraciones comunes. Por eso no estamos hablando de procesos separados, estamos hablando de procesos que son en sí uno mismo, aunque se den en escenarios contextuales diferentes y en fechas diferentes. Es por eso que considero que estos textos breves pero certeros del profesor Carlos contribuyen y permiten comprender que no fueron menos importantes ninguna independencia, ni ningún proceso, ni ninguna figura porque se haya dado en este u otro tiempo, sino es sobre todo importante porque juntos se unen en un haz histórico que permite entender las aspiraciones de liberación que han caracterizado lo que Martí llamó nuestra América, y lo que además debo acotar o debo agregar, que agrega el profesor Carlos, que cierra su artículo con un gran dilema que ya se venía fraguando. Yo creo que esto es un elemento que refuerza la relevancia que tiene, por ejemplo, la independencia en Cuba iniciada un día como hoy,
y terminada a finales de siglo, que es la pujante ascendencia que había alcanzado, que ya venía alcanzando Estados Unidos, y por tanto, y la relación, por supuesto, que mantiene esa ascendencia con los territorios de nuestra América, y por tanto este último texto que presenta en este dilema de panamericanismo, latinoamericanismo, o sea, ese gran dilema que se ha movido a América desde hace más de 200 años, y de ese papel que, como ya dije, tan relevante, tan importante, no se puede soslayar, que alcanzó Estados Unidos, o más bien, diríamos con Martí, como lo catalogó Martí, esa tierra que no es nuestra, para separar no solo en lo geográfico, sino separar sobre todo en la cultura, en la proyección política, en la naturaleza de los hombres, en las aspiraciones humanas. Felicito finalmente al profesor Carlos por la entrega de su nuevo texto. Ilustra el conocimiento, la pasión y el compromiso que le mueven con la historia y el futuro de nuestra América. Muchas gracias y enhorabuena a este nuevo y valioso libro. Gracias, Wilfredo, muy amable tus palabras. Realmente el libro abre un nuevo ciclo de publicaciones en el Instituto Almaguer. Ediciones Omagno estará presentando próximamente, como ya dije, un libro que ya está listo para ser presentado, de la autoría del doctor Wilfredo Padrón, Cuba en la hora cero de la independencia norteamericana, y estamos trabajando ya aceleradamente en el segundo tomo, en la segunda parte de Relatos de Nuestra América, a cargo de escritos que va a reunir un grupo de escritos importantes del doctor Sergio Guerra Vilaboy, profesor, historiador cubano, presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y Caribeños. Este libro, esta primera parte, en su introducción expresa la idea que nos motivó a reunir un grupo de textos que, si bien no fueron escritos para formar un libro, sino que fueron escritos al calor de la necesidad de contribuir al conocimiento, a la divulgación de la historia. Como Martí quería que se contara la historia de América, según se lo dice a su amigo dominicano Manuel de Jesús Galván, acabado Martí de leerse la novela de Galván titulada Enriquillo, donde se narraban las peripecias de aquel primer guerrillero de América que fue el cacique Enriquillo, frente al poder colonial de España. Martí decía que había que contar la historia, no solamente con fechas y lugares, sino que había que contarla con la pasión de los hombres y de las mujeres que la hacían. Y en ese sentido, en la introducción de esta primera parte, nosotros alertamos de la necesidad de despojar a la historia de esa pátina excesivamente academicista con que han querido vestirla, relegando la historia exclusivamente al plano de las academias y reduciéndola a una fría cronología de hechos. La historia puede ser contada sin que pierda verosimilitud, sin que pierda rigor histórico, pero de una manera amena, de una manera que atraiga a las nuevas generaciones, sobre todo, que deben ser los herederos, los depositarios de ese legado histórico que en el caso nuestro es fecundísimo y en el que le va la vida a nuestros pueblos hoy, mañana y siempre. El libro trata de poner la historia en relieve, en contexto, no solo contar la historia de los hechos, sino contar también la historia de los procesos, porque una de las cosas que hemos querido demostrar, tal vez sin decirlo, es que ningún acontecimiento histórico ocurre de manera aislada en sí. Hay factores internos o externos que los unen, que lo unen a otros hechos, a otras personalidades, en otras partes, porque el ser humano, ya dice el célebre refrán, es más hijo de su contexto, de su tiempo, que de su padre y de su madre. De manera que no es extraño a la hora de revisar, por ejemplo, la primera parte, que es todo el siglo XVIII y aquellos primeros levantamientos que no fueron precisamente independentistas, pero sí fueron revolucionarios, decían, tenían casi todos una consigna común: viva el rey y muera el mal gobierno. No buscaban la independencia de esos lugares, de esos sitios, de esos fragmentos de virreinatos, de esas porciones del otrora imperio colonial español, pero sí buscaban la justicia en cuanto a la administración de la ley por parte de los representantes del monarca en América. Y en un periodo de casi un siglo se van sucediendo acontecimientos que tienen un origen bastante parecido y que van conformando una identidad, otra, que va a
ir creando al mismo tiempo el sentimiento y la conciencia de una americanidad o una protoamericanidad que vendrá a eclosionar ya en los primeros años del siglo siguiente, a partir de acontecimientos que tienen lugar en Europa, señaladamente la ocupación napoleónica de la península ibérica. Y en este sentido, tratar de colocar en las páginas de nuestros relatos a hombres y mujeres de carne y hueso, hombres y mujeres que tenían valores, que tenían defectos, que tenían pasiones, pero que por encima de todas esas pasiones, de todos esos defectos, estaba el amor común por la tierra que los vio nacer y el amor común por la justicia y la igualdad entre los seres humanos. Para nosotros es un gran placer presentar en una fecha como esta un libro que trata de acercar la historia a las generaciones actuales, porque volvemos a repetir, como se dice en la introducción del libro, que es imprescindible estudiar la historia como parte de la formación, del crecimiento intelectual, personal, espiritual del ser humano, para poder explicarnos quiénes somos, por qué somos, qué somos y por qué estamos aquí y hacia dónde debemos ir. La idea de que la historia no es algo exclusivamente propiedad de los historiadores, sino que debe ser de conocimiento, de práctica, de provecho común de todos los hombres y mujeres que habitan una época, porque la historia es la encargada de colocar en su lugar, en su sitio, a cada generación y a cada época, y al mismo tiempo tratar de brindarle a cada ser humano ese legado de que es legítimo heredero. La idea de que cuando no sepas a dónde vas, vuélvete a ver de dónde vienes, porque si no sabes a dónde vas, no hay camino que te lleve, es una de las máximas que nos mueve a contribuir por todas las vías posibles a aportar esa parte de la herencia patrimonial histórica que le corresponde a cada ser humano. Y en ese sentido, estos esfuerzos nuestros para la prensa, charlas académicas, charlas en grupos, tertulias, han venido a cobrar forma de libro en este primer tomo, y de esta manera tratar de contribuir al conocimiento de la historia y también a la asunción de paradigmas, porque es importante para los seres humanos tener referentes, no solamente referentes de ideas, sino también referentes de conductas, de valores, de caracteres. Con razón decía Martí que inteligencia tenemos en Cuba, decía él refiriéndose a la realidad cubana entonces, inteligencia tenemos en Cuba más que guásimas, carácter es lo que hemos menester. Y nosotros hemos dicho varias veces que el mundo hoy no está mal porque falta inteligencia, el mundo está mal porque falta carácter, el mundo está mal porque falta bondad en los corazones, el mundo está mal porque falta conciencia de qué somos los seres humanos, de dónde venimos, cuál ha sido el proceso doloroso y hermoso al mismo tiempo de avance, de desarrollo de la especie humana y de las sociedades humanas que nos ha traído hasta este momento. ¿Y cuál será nuestro futuro si no tomamos a tiempo conciencia de qué somos, de a qué vinimos, de por qué estamos, de cuánto podemos para bien y para mal, y despertamos de una buena vez a esta nueva era de la humanidad en la que solamente mejorándonos a nosotros mismos podremos hacer real un mundo mejor al que tenemos legítimo derecho. Les agradecemos a todos, a todas la presencia esta noche con nosotros, y les repetimos que el libro estará a disposición de los interesados en el sitio web del Instituto Almaguer, www.almaguerfhi.org, y estará en formato impreso en la República Dominicana y también en el territorio de la República de Colombia. Gracias a todos, buenas noches, y les invitamos a suscribirse a nuestro canal para estar pendiente de todas nuestras publicaciones. Muchas gracias y buenas noches.